representantes y legisladores que no están encontrando demasiadas vías de comunicación, que están dejando un poco de lado lo que alguna vez se entendió y había consenso en lo que era el sentido común. Vamos a referirnos ahora a la nueva polémica en la sesión de la comisión investigadora por las irregularidades en secundaria. ¿Se acuerdan todas esas licencias? Bien, bueno. Porque una vez más los legisladores del Frente Amplio abandonan la sala y desde el oficialismo se les acusa de embarrar la cancha. Nos está acompañando el diputado del Partido Nacional que preside justamente esta comisión investigadora parlamentaria, Alfonso Lerete. ¿Cómo le va? Un gusto saludarte a ti, Victoria, a los panelistas y a la orden, como siempre. Nos consta que estaba ahí detrás de bambalinas, un poco escuchando de qué venía la cosa. Interesante la discusión. ¿Tiene algo para aportar antes de ir a este tema puntual? ¿Sobre ese tema? Sí. Pasa que vamos a estar discutiendo 30 minutos, 40 minutos. No, le prometimos que no vamos a repreguntar, solo escuchar su punto de vista. Apoyar a la senadora Bianchi, no solamente porque está en mi partido, en mi sector, en mi lista, sino porque lo que hizo fue institucional. Estamos hablando de la institucionalidad. Lo que hizo fue institucional. Quizás si usted me dice, llama a algún secretario y le informa de manera privada que se tiene que retirar, quizás habría sido una mejor opción. Quizás se podría haber hecho eso. Yo no lo niego. Bien. Pero tampoco voy a criticar un estilo de la cual ya conocemos a la senadora, que siempre ha sido así, y del cual a mí me gusta. ¿Listo? Porque también tenemos cierta polémica, coincidimos. Bien, bueno, ahora sí, vayamos a lo que está pasando en esta comisión parlamentaria investigadora. ¿Cuáles son sus argumentos para decir que el Frente Amplio está embarrando la cancha? En realidad esa expresión la utilizó el diputado Gustavo Subía, pero la comparto. La comparto porque somos miembros de una coalición y si bien podemos tener alguna diferencia, en este sentido entiendo que el Frente Amplio no ha obrado de buena manera. Vamos a recordar... Desde la oposición lo que se señala es que hay faltas de garantía, bueno, lo dicen los sindicatos, ¿no? Faltas de garantías en esta comisión. A mí me encantaría que se definiera cuáles son esas faltas de garantía, porque evidentemente todo apunta a los cañones contra el presidente de esa comisión. Entonces, ¿la falta de garantía qué es? Es no hablar, no convocar, no asistir. Que se haya filtrado información. Nosotros en eso tienen que traer pruebas para decir Lerete filtró información. Porque eso es una acusación muy grave. Pero circula. Pero nosotros no filtramos nada. Es más, tenemos un sistema de trabajo con nuestras secretarias, que son 2 secretarias de la comisión, donde se convocan a todos los testigos. Y en función de esa convocatoria a los testigos es que van confirmando si asisten o no a la comisión. Por tanto, ¿cuáles son las faltas de garantía? La falta de garantía es que no le avisamos, como se dijo en su momento, de las convocatorias a los miembros del Frente Amplio. Que cambian el objetivo de la reunión. Lo primero que tiene que hacer el Frente Amplio es asistir a la comisión. Es decir, tiene que trabajar, los diputados del Frente Amplio tienen que trabajar. A mí me pagan el sueldo para estar en las comisiones permanentes, las comisiones especiales y la comisión investigadora. Y cuando el Frente Amplio no participa de esa comisión y está a 10 metros haciendo declaraciones a la prensa, no es que tuvo un accidente, no es que tuvo una enfermedad, no es que tuvo alguna causal. No va desprofeso. Por tanto, tiene que ir a trabajar. Si va a trabajar, se va a enterar de quiénes vamos a convocar, de qué situación se está hablando, de cuáles son las personas que específicamente tenemos pensado convocar, pero no va a la comisión. En una decisión que la tomó el pasado año, y se lo dijimos en Cámara, es un error, porque no se puede abandonar un lugar de trabajo o un puesto de lucha, hablando metafóricamente. Hay que estar, porque esa oposición es la que a mí me controla. Yo fui oposición prácticamente toda mi vida. Hoy me toca hacer oficialismo. Pero siendo oposición, controlaba el oficialismo. Es la única manera. Hoy nosotros no tenemos contralor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transparentar la información aún más de lo que hacíamos antes. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que brindar la información a ustedes, los periodistas. Es decir, se convoca a fulano y a mengano para tal hora, para tal sesión, y después la versión taquigráfica hacerla circular. ¿Por qué? Porque es la única manera de que sea absolutamente transparente y evitar lo que son estas críticas o comentarios que no tienen fundamento. A ver, Pepe. Sí, diputado, en algún momento se había planteado la posibilidad de que, y más allá de que es cierto lo que usted dice, los periodistas solemos acceder a las actas taquigráficas y cada vez más rápidamente hay un formato.
de trabajo, claro, que a veces demoraba 24 horas, pero ahora se puede acceder. Sin embargo, en algún caso, no sé en qué carácter está sesionando la comisión investigadora, si hay momentos donde se anula la versión taquigráfica porque lo solicita la persona que está visitando la comisión o porque la presidencia así lo determina. Pero estoy a favor de que se transparenten ese tipo de situaciones y que inclusive se puedan hasta transmitir a través del formato de televisión interna este tipo de sesiones dentro del ámbito natural de trabajo del Parlamento, que no es siempre el Pleno de la Cámara, sino las comisiones y en este caso investigadoras. Ese es un objetivo que queremos perseguir. Seguramente se lo vamos a transmitir al presidente de la Cámara, Ope Pasquet, de poder transmitir al margen de la comisión investigadora que tiene ciertos bemoles, ¿verdad? Yo diría el resto de las comisiones. Qué interesante sería que se pudieran transmitir en vivo lo que tratan las comisiones del Parlamento. Comisión de Transporte, Comisión de Educación, Comisión de Industria, y que la gente vea los temas que se tratan, cómo se para cada uno de los partidos, oficialismo, oposición, qué hacen, qué no hacen. Claro, al no tener una mirada externa en sí, en cientos o en miles, y a veces uno se puede tomar ciertas licencias. Pero estoy de acuerdo con ese planteo. Y lo hemos hablado inclusive con algunos colegas suyos hace no más de 5 o 6 meses, de que sería fundamental. Hoy se transmiten las sesiones de la Cámara. Pero lo de las comisiones sería espectacular. Ahora, las investigadoras tienen otro tipo de connotación. Exacto. Porque existen por parte de los testigos, cuando en algún momento ellos dicen, bueno, esto a mí me gustaría que no constara en actas, o este material lo entrego, pero que no circule. Es decir, hay un derecho del testigo que tiene que ser respetado. Que hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problemas. Al contrario, ha fluido toda la información, todos los datos. El año pasado, de 25 convocados, solamente 5 desistieron. Desistió el profesor Wilson Neto, el expresidente del CODICEN. Desistieron algunas autoridades, exautoridades de secundaria, pero en su mayoría participaron todos. Y hay una información muy, pero muy abundante hasta el momento en la investigadora, ¿no? Bien. Y una más, Victoria, muy breve. ¿Y cuántos legisladores de la oposición están integrando la comisión? Son 3. Está la diputada Galán, el diputado Malán, que es de Soriano, y el diputado Ruiz, que es de Flores. Son los 3 diputados que integran la comisión investigadora por la oposición Frente Amplio. En el caso del oficialismo está el diputado Subí, el diputado Luz, de Cabildo Abierto, la diputada Carmen Tort, de Cerro Largo, Partido Nacional, y quien habla. Ahora, ¿puede simplemente no presentarse Mandassen, por ejemplo? Sí, tiene el derecho de decir no voy o asisto. No hay una obligatoriedad. Nosotros no somos un ámbito de fiscalía o de justicia. ¿Por qué coincide Mandassen con justamente los representantes de la oposición en esta comisión en que no se dan las garantías? Bien. Y que no van a asistir hasta que no se den esas condiciones de trabajo que esperan tener. Bien, un contexto a quien se refiere la conductora es integrante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, un gremio. Y por otro lado tenemos al Frente Amplio que en algún punto tienen conexión. Ahora, hablamos del secretario general de FENAPE, ¿no? Exacto. Alguien que me explique el año pasado por qué participó José Olivera, el presidente de FENAPE. Eran las mismas garantías. ¿Por qué participó Mario Bango, integrante en su momento de FENAPE? Eran las mismas garantías. Es decir, las garantías nunca cambiaron. Han sido exactamente las mismas. El gran tema es que el Frente Amplio, y esto yo me tengo que sacar por un momento mi investidura de presidente y hablo como diputado del oficialismo, está operando políticamente. Es muy claro esto. Es decir, hay una instancia que es el 27 y también hay un vínculo, que lo tengo que decir con claridad, entre el Frente Amplio y, en este caso, el sindicato FENAPES, un vínculo muy fuerte que el Frente Amplio no quiere erosionar. No quiere erosionar porque en este capítulo del 27 están muy juntos. ¿Quién es el presidente de la Comisión Pro Referéndum por el Sí? Es Olivera. Entonces, nosotros ahí vemos un vínculo muy fuerte. Entonces, el Frente Amplio, ¿qué hace? Quiere deslegitimar lo que es el trabajo de la comisión, y lo dijo el año pasado cuando comenzó este tema, que dijo que no se tendría que haber formado esta comisión. Insistió una y otra vez que no tenía sentido. Ahora, ¿quién...? Recuerden que estamos hablando de encontrar la legitimidad de un convenio al que los integrantes de FENAPES aducen, en ellos se basaron para obtener esas licencias sindicales, que fueron no sé cuántas al final. Exacto. Convenio que
se está investigando que exista, todavía no aparece nada que dé pruebas de que existe ese convenio. Ese convenio no existe. Si ese convenio no existe... Pero tampoco aparece la prueba contundente de que no exista, o ya habría terminado esta comisión investigadora. Es decir, a ver, el convenio no existe. Si no existe el convenio hasta hoy, capaz que me lo presentan el lunes, que tenemos una nueva sesión de la investigadora y convocamos al profesor Elamovich. Si el convenio no existe, por tanto, todo lo que se presentó en cuanto a boletas son apócrifas. Cae, claro. Sí, exactamente. Sí. Entonces, hasta el momento esta es la tesis más fuerte que tenemos. Arrancamos con una presunción. Hoy ya la presunción se está transformando en confirmación. ¿Por qué? Y porque del otro lado convocamos a sindicalistas, convocamos a ex autoridades secundarias y no llegan las pruebas. No llegan. ¿Cuánto tiempo lleva ya esta comisión? Y el año pasado fueron 6 meses, ahora 1 mes y medio va para 2. Entonces, el Frente Amplio el año pasado, y me quiero detener, Frente Amplio deslegitimó esto. Ahora, con la conclusión a la que arribó secundaria, que nos da la razón a la investigadora, ¿cómo explican entonces que no se tendría que haber formado esta comisión? No hay argumento. No existe el argumento. Valeria, ¿tenés algo para...? No, yo lo que entiendo es que los argumentos del Frente Amplio son unos y los argumentos de los representantes sindicales, más allá de que ambos se refieren a faltas de garantías, son por motivos diferentes. Yo entiendo que desde el sindicato evidentemente se ha hecho el análisis de que esto es una cacería de brujas y así lo han manifestado. Por el otro lado, yo creo que el diputado comete un error, lo digo como parte de sindicato y de federaciones, que en realidad nosotros muchas veces llegábamos a acuerdos con las patronales, también públicas o municipales, que no están escritos. Pero eso forma parte de la buena fe de la negociación colectiva. Y acordamos metodologías de funcionamiento, de trabajo, comisiones que en realidad a veces las administraciones entienden que hay que cubrirlas como parte del trabajo, porque tienen que ver con salud laboral, y los representantes sindicales no van con licencia sindical, sino que van como tareas funcionales, y las propias administraciones lo reconocen por la necesidad de que esas comisiones funcionen, y distintas metodologías de cómo se acuerdan el funcionamiento de las licencias sindicales según para qué sean. Si son para ámbitos puramente del gremio, en el gremio, digamos, ¿no? Tareas del tono militante o tareas del tono dirigente que tienen que ver con trabajos con las distintas administraciones. Y yo conozco muchísimos casos donde se acuerdan funcionamientos y no se escriben en ningún lado, porque obviamente los documentos escritos valen muchísimo, pero la palabra en el vínculo del relacionamiento entre trabajadores y su patronal o su administración también valen. Lo digo ¿por qué? Porque en realidad, reitero, hay un montón de cosas que los sindicatos acordamos de palabra. Pero no es diferente decir una cosa de palabra y otra cosa que remitas a un convenio que no existe. ¿Sabes por qué? Porque los convenios también son de palabra muchas veces. Bueno, pero y en lo que implica, ¿en qué mundo? En lo que, bueno, no debería ser así. Bueno, en realidad está bueno que sea así, si en realidad la palabra vale en cuanto a la negociación colectiva y la buena fe. ¿Qué se acuerda? Algo que evidentemente requiere un marco normativo mucho mayor, y bueno, en el que vos después podés exigir el cumplimiento. Lo digo porque de verdad hay un montón de cosas que nosotros acordamos que no están reflejadas en un acuerdo de partes y que el uso y la costumbre la mantienen, cosas que vienen de un montón de tiempo atrás. Pupo. Bueno, con el cariño a Valeria, que veo que se está recuperando de la pierna, así que fantástico. La vi casi corriendo hoy. Ay, me falta, para eso me falta. Bueno, querida Valeria, el tema de la palabra, que es algo, sí comparto contigo que es muy valioso, pero en materia de convenios sindicales, yo trabajé toda mi vida en la actividad privada y trabajé en relaciones laborales, y te diría que sí, hay un pequeño campo para la palabra, pero ningún convenio de licencia gremial, y mucho menos en la actividad pública, puede quedar al derecho consuetudinario o a la palabra. Porque además FENAPE menciona un convenio hasta con números, que nunca aparece, y como nunca aparece es donde yo le doy la derecha al diputado Lerete. Si nunca aparece, y en base a un convenio que nunca aparece, que no está escrito ni firmado en ningún lado, se dieron una cantidad de licencias donde se está diciendo que son licencias apócrifas, lo que estamos es en presencia de una situación que puede tener derivaciones penales, adulteración de
documentos públicos o privados. Así que digo, y si puede tener derivaciones penales, es donde tal vez comparto de que mucha gente tenga sensibilidad y supongo que esa debe ser la razón por la cual alguien como Wilson Neto no se presentó. Porque me imagino un Wilson Neto que tuvo una responsabilidad importante del gobierno de la educación yendo a una comisión de este tipo a decir: sí, yo estoy en conocimiento de que había convenio de palabras, se le cae la cara de vergüenza. Me parece que acá estamos frente a una situación que puede tener derivaciones penales. Y por eso es donde me parece que tal vez pueda entender la postura de FENAPE de defender a sus afiliados, pero lo del Frente Amplio no lo puedo entender, porque de última son legisladores de todo el pueblo, son legisladores de toda la nación, no solo de los docentes, y deberían estar preocupados para que si hay irregularidad con derivaciones penales, que salgan a luz y que paguen los responsables. ¿Cómo te sonó lo que decía Valeria? De que muchas veces las cosas están arregladas entre trabajadores y patronales de manera verbal, oral, sin nada escrito, y que eso puede explicar que no aparezca nunca un convenio que es al que se aduce gracias al cual se correspondían estas licencias. Y entonces hay que quedarse en un escenario que no sé cómo se soluciona, ¿no? Bueno, yo no tengo la experiencia, soy periodista, no soy abogado, pero que tiene Pupo, pero obviamente coincido con él. Yo supongo que este tipo de resoluciones en el ámbito público no deberían quedar sino más que plasmadas en un documento. Ni siquiera me parece razonable en el ámbito privado, pero bueno, podría ser de repente una pequeña empresa donde se hablase y la palabra tuviese más peso que un documento escrito. La verdad me resulta difícil de entender. Bien, nadie hace referencia además acá a un escenario que no es nada menor y en el cual esto tiene lugar, educación, ¿no? Es decir, licencias, ¿no? Hay un convenio marco igual, ¿no? O sea, hay un convenio marco de horas sindicales que ese sí existe, hay un convenio marco. El tema es esa modificación que generó... Muchas más horas de licencia de las que se podían tomar. Más allá Pablo. del fondo, ¿no? A mí me llama la atención. Cuando se habla, dice, yo no voy a intervenir acá porque hay falta de garantías, o cuando se dice, esto es una persecución política, una operación política, porque son todos culpables. Los que dicen eso, por lo general, no tienen la razón. Es una forma de abstraerse al problema que tienen que enfrentar. Porque cuando se habla de falta de garantías es algo muy genérico. A mí me gustaría saber, porque la ley de comisiones parlamentarias, la 16.698, que habla de cómo funciona, las potestades integrantes y, bueno, y las actividades que debe desarrollar, regula claramente cuál es la función, en este caso, de la comisión de investigativa que están haciendo en este momento. ¿Cuál es la falta de garantías concretas? ¿Qué es lo que aducen concretamente? Si hay algún artículo de esta ley que regula su funcionamiento, se está incumpliendo, se está violando, se está omitiendo. Porque ahí sí estaríamos ante una falta de garantías. Lo demás es muy genérico. Usted me dice, el artículo 27 de la 16.698, esta comisión no lo está aplicando y entonces tenemos falta de garantías. Un solo ejemplo de que se viola o se omite algún artículo de esa ley. A ver. Respondo esto y después quiero ir a vamos, lo de Ripoll. Sí, que se quede desde que Valeria habló, agarró unos papelitos nuestro invitado y está esperando para poder hacer referencia a algo que está por allí. Pero está bien, vamos por partes, LT. Vamos a primero responderle aquí. Lo de Pablo, sí. Si en lo personal como presidente cometo un error o una equivocación, quien a mí me lo va a enmendar antes de cometerlo son las dos secretarias que tengo, que son personal de la Cámara de Representantes, en este caso del Poder Legislativo, que se asignaron al trabajo. Es más, en su momento, en 2 o 3 ocasiones, me dijeron, no, diputado, usted esto no puede, me advierten antes de cometer un error. Por tanto, no hay ninguna posibilidad. De que no se aplique la ley o ningún artículo que regule el funcionamiento. No existe ninguna posibilidad de que transgreda el reglamento, porque si lo llego a transgredir el reglamento, enseguida desde el Frente Amplio me van a observar, miro a las dos secretarias y van a decir, el DT se equivocó. Y hasta ahora eso no ha pasado. Pero eso no está en duda en realidad, porque de hecho lo volvieron a votar para presidir la comisión. Por supuesto, eso es una incongruencia total. O sea, porque si están en contra del LDT, ¿cómo lo van a votar? Son esas cosas que uno no las entiende. Pero pasó. Pero vamos a eso. Estatuto del funcionario docente. 14 causales para poder faltar y marcar, en este caso, la inasistencia.
Formulario 7010, ¿qué es lo que se invoca en el convenio? Hay un convenio, mejor dicho, se dice que hay un convenio, porque el convenio no existe, que dice, a partir de presentar el formulario 7010 se podrá confirmar lo que es en sí la inasistencia. ¿Qué dice el 7010? Lo voy a leer. Tareas o servicios especiales encomendados por el Consejo Directivo Central, CODICEN, por los consejos respectivos, hoy son direcciones generales, o requeridos por otros organismos estatales, en cumplimiento de disposiciones legales expresas. El presente apartado será de aplicación para los miembros de las mesas permanentes de las asambleas técnico-docentes, por el periodo de su mandato exclusivamente en los días en que se reúnan las referidas mesas, asimismo respecto de los delegados para concurrir a dichas asambleas. ¿Qué tiene que ver este artículo 7010 con temas sindicales? Que alguien me lo diga. Siempre se habló del convenio 7010, que era la ¿Es esto? justificación de... Es esto, No sé por qué. es esto. No sé Que por qué. alguien me lo explique y que venga ahora. Acepto cualquier debate, acepto cualquier... Bueno, lo más cerca que que me lo tenés es diga. Valeria Ripoll. No Yo re- tiene nada que ver. Yo reitero algo. Hay un preconcepto en cuanto a que la licencia sindical es específicamente, o el fuero sindical es específicamente para una tarea dentro del sindicato, el PIT-CNT, organización sindical. Yo creo que se desconoce mucho que gran parte de la tarea de los dirigentes y de representantes sindicales tienen que ver con lo funcional. Nosotros muchísimas veces vamos a comisiones de trabajo con las administraciones que tienen que ver con mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, de los servicios, que impactan directamente con cómo se realiza el trabajo, no con un tema sindical específicamente. Y tú, para ir ahí, obviamente no podés ir a tu lugar de trabajo, o sea, porque no te clonás. Pero ¿quién es el interesado? ¿Por qué le quitas el concepto de tarea sindical a esa asamblea Porque en realidad- que vas a discutir cosas de trabajo? Porque en realidad muchas veces las administraciones requieren la presencia de miembros del sindicato por la voz de la representación de los trabajadores en ámbitos que son funcionales. Entonces ahí es donde se argumenta, lo digo porque no pasa solo con los docentes, esto pasa en todo ámbito sindical, que vos tenés discusiones donde la patronal o las administraciones son las más interesadas que la representación del sindicato esté en este tipo de discusiones que obviamente le allana el camino para no tener conflictos, para no tener denuncias ante el ministerio, para no tener accidentes laborales, para un sinfín de Hay un pequeño gran detalle. temas. Entonces, ¿Sabe cuál es? Que acá el que marca la prioridad es el CODICEN, no el gremio. Por eso mismo te lo estoy Entonces, diciendo. ¿qué hacía el gremio? Agarraba una libreta que tenía 7010 y empezaba a librar lo que eran estas licencias. Esa es la irregularidad. Yo voy objetivamente Esa es la irregularidad. a para qué se pueden plantear, porque tú decías hoy Pero, del debate... a ver si se entiende. Estoy hablando del procedimiento, Ripoll. Que ahí, ese es el tema. Ahí está bien, se puede buscar la parte de responsabilidad del sindicato. Hay una responsabilidad directa de quien lo aprueba. Por supuesto. De quien lo recibe y lo aprueba. Porque, a ver, pero estamos hablando de las nosotros ex autoridades medio minuto secundarias. más de licencia sindical que se pase de lo que está acordado o de lo que está previsto para cada actividad. Entonces ahí quien lo aprobó, y creo que ahí evidentemente el Frente Amplio tiene que dar explicaciones, digamos, porque bueno, quien estaba al frente es quien tiene que dar explicaciones, que tiene mayor responsabilidad. Ya las dio, ¿No? al no asistir en algunas ocasiones. Bueno. El que calla otorga. Exacto. Es más, hay que diferenciar, que esto es muy importante, lo que es este convenio, que no existe y que se aplicó, de lo que es el foro sindical y la hora sindical. Mire que en lo personal fundé 2 gremios y participé y hacía uso de la hora sindical, que es un derecho y hay que respetarlo. Eso es fundamental. Ahora, no podemos confundir la hora sindical con esto, que es un envoltorio que se quiso hacer presentándolo como algo sindical. Y está mal. Estuvo mal y está mal porque esto ya no se permite en esta administración. Se frenó por parte secundaria, se frenó por parte del CODICEN. Pero hay un agregado que es peor todavía. Este 7010 antes se utilizaba como 7013, que eran motivos especiales. Los que se invoquen deberán ser diversos a las causales previstas en los restantes apartados de este artículo. ¿Y qué pasaba? El 7013 le descontaba el presentismo a los profesores. Vamos a cambiar al 7010, que no me descuentan el presentismo. Ha complicado esto. Miren que hay mucha información y hay muchos datos, y yo me animaría a decir hoy con total humildad
que esto en el informe final seguramente haya una recomendación a la Cámara para elevar todo esto a la justicia. ¿Cuánto tiempo le queda a la Comisión de Trabajo? Mire, yo seguramente entre abril y mayo esto va a tener su punto final. Y si sale solamente con los votos del oficialismo, sin la integración en la Comisión Investigadora de la Oposición. No hay ningún problema. Es más, el otro día tuvimos esa discusión en la comisión. Pues claro, en cierto momento yo dije, si el Frente Amplio no va, no puede hacer el informe de minoría. Entonces, no, porque el RT está equivocado. No está equivocado. Le pregunto a la secretaria, si no vienen, no lo puede presentar. Me dice, no, si no vienen, el informe no lo pueden presentar. Solo el informe de la mayoría. Si no vienen. Ahora, si asisten el último día en la comisión, no van nunca, pero van el último día, presentan su informe de minoría, ese es el informe de minoría que se va a presentar en nombre del Frente Amplio. Pero tienen que ir a la comisión. Si no van a la comisión, no lo pueden hacer. Bueno, como hicieron para ir a votar la presidencia. Y ahí fueron. Fueron, votaron presidente, votaron vicepresidenta. Y se retiraron. Y se retiraron. Esas incongruencias que la verdad hoy no las entiendo. Sinceramente no las entiendo. Sí, perdón. Una preguntita. Sí. En el caso de, nuestro amigo que es un asiduo invitado del programa, el doctor Bautista Duagón. Iba a eso mismo. Que no ha presentado su informe, ¿es por pedido de ustedes o por exigencia del CODICEN? ¿Y cuál es la razón? No, nosotros tenemos un informe, repasemos, sobre los sumarios que se le habían abierto a Slamovich, ¿no? Nosotros investigamos, pero nunca podemos sugerirle en este caso la dirección de secundaria, nada. Sería interferir y hasta violar lo que es una autonomía. En este caso se presentó Duagón y dijo, puedo informar hasta acá, más no porque estaría violentando cierta normativa. Seguramente, más que ese informe, ese fallo, la resolución de secundaria, que nosotros la pedimos mal en un oficio, se va a rectificar y le vamos a pedir al CODICEN que nos remita esa resolución, que para nosotros es importante, para saber cuáles fueron las causales en sí de la investigación administrativa que concluyó y el pasaje posterior a sumario. Además, no solo del profesor que acaba de citar Victoria, sino también de un ex integrante del Consejo de Secundaria del periodo anterior, que está en funciones y que específicamente se solicitó esa intervención. Bien. ¿Qué tan atravesada puede estar esta falta de entendimiento en esta comisión puntual entre oficialismo, oposición y sindicatos, con este contexto que se invoca tantas veces desde varios frentes de la supuesta persecución sindical de este gobierno? Mire, hacer una persecución o generar un hostigamiento, en este caso, exige todo un proceso. Y ese proceso, por lo menos hasta ahora, yo no lo he visto. Y le voy a decir un temita que para mí fue muy importante. Y le toco el tema de la laicidad y de los profesores de San José, donde hubo un informe del Departamento Jurídico de Secundaria que planteaba que 4 de esos docentes fueran destituidos. Ese fue el planteo de Jurídica. Y perfectamente Secundaria podría haberlos destituido. Y no lo hizo. Entonces, si usted me dice que hay un espíritu de persecución... No, yo no lo digo. No digo usted, me refiero... Trayendo sobre la mesa, por supuesto, me refiero al contexto, Sí. sino a que usted lo dijo. Es que en ese momento se tendría que haber dicho, bueno, guillotina con los 4. Y no hubo guillotina. No lo hubo. Entonces... Yo creo que cuando se afirman o se expresan esos términos, es más una invocación a una situación bastante angustiante que están viviendo algunos por una situación irregular que se dio en el periodo anterior, que lo detectó este gobierno y que lo cortó. Muy bien, tenemos que ir despidiéndonos. ¿Alguien tiene algo pendiente para preguntar a nuestro invitado? Cortita, simplemente, en caso de que citen algún algún testigo, ¿verdad?, a la comisión a declarar y este no se presenta, ¿hay una presunción en su contra? No. ¿Simple o no? No es la justicia penal, es una comisión. No sé, pero de repente podía haber dentro de... No. Hay un proyecto de ley que está por presentar el diputado Esquipani, que fue el miembro denunciante de todo este tema, que pide en sí que sea obligatorio la presencia de los testigos cuando se los convoca. Bueno, es aspecto que discutible, en el futuro no estaría mal, porque a ver, no es válido para los que están nosotros, es para el futuro, ¿no? Bien. Entonces, diputado Lerete, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Esperaremos
todavía más para tener noticias de esta comisión. Muy amable, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos. Perdón, Vale, no nos da tiempo.